el tema y estamos en esto. Adelante. Bueno, voy a compartir pantalla. Este, la verdad que es un tema crucial para nosotros, la resistencia al tratamiento, sobre todo para los que trabajamos con psicosis, con esquizofrenia y trabajamos en internación. Y ahora vamos a ver por qué. Este, en primer lugar, quería hablar un poco de la prevalencia y la carga de la enfermedad que tiene la esquizofrenia, porque la esquizofrenia es una enfermedad que tiene una baja prevalencia, en realidad es 0,78 a 0,8%, alguno puede decir 1% de la población en cualquier lugar del mundo. Entonces uno diría, bueno, ¿por qué nos tenemos que ocupar del 1% de la población cuando el 30% de la población mundial está deprimida? O cuando en realidad entre el 2 y el 8% son bipolares, o el 15% de la población tiene un trastorno de estrés postraumático. Porque en realidad la esquizofrenia, cuando uno ve la carga de enfermedad y los años vividos con discapacidad, entre 365 enfermedades generales médicas, ocupa el lugar número 19 entre 365 enfermedades en años vividos con discapacidad de un esquizofrénico, de cualquier esquizofrénico. Y cuando uno ve los gastos en esquizofrenia que hace el sistema, en realidad cualquier sistema de salud, eh, la esquizofrenia se lleva el 30% de los gastos directos en salud mental, en realidad en enfermedad mental, porque vamos a hablar sin eufemismos. En enfermedad mental se lleva el 30% de los gastos directos y el 60% de los gastos indirectos. Entonces, es una enfermedad que tiene mucho peso. Y cuando un paciente es resistente al tratamiento, o sea, necesita clozapina y seguramente va a necesitar más cuidados, sin pensar en la ultrarresistencia, ¿no? O sea, ante la falla de la clozapina, los resistentes tienen 10 veces más gastos que los esquizofrénicos que responden a cualquier antipsicótico o antipsicóticos de primera línea. Y cuando uno ve la población que está en cualquier servicio de internación regular, en cualquier parte del mundo, en Australia, en Canadá, en la Argentina, en la India, en China, en Japón. O sea, el 50% de los pacientes internados en cualquier servicio de internación regular son esquizofrénicos resistentes. Es interesante esto, a pesar de la tan baja prevalencia que tiene la enfermedad. Ahora, esto es un algoritmo de tratamiento que todos los conocemos. eh, Ante la aparición de la enfermedad, se hace un primer tratamiento con cualquier antipsicótico de primera línea, sea de antipsicótico atípico o típico. Si hay una inadecuada respuesta es disminuir menos del 25 de la escala PANSS. O en la CGI, que es una escala, como digo siempre, para porteros, o sea, el portero de mi edificio la hace y cualquier enfermero la puede hacer, leve mejoría
es 25% de la escala PANSS o 25% de la BPRS. Eso está bien estudiado. Leuch, uno le dice Leuch acá, hizo estudios de equivalencia de escalas y tanto la BPRS como la escala PANSS están homologadas con la CGI. O sea, uno puede tomar la CGI y como escala validada y es una buena escala, aunque es una escala de severidad sintomática nada más, sin meterse en los distintos tipos de síntomas. Entonces, si uno no responde al primer tratamiento, inicia un segundo tratamiento en dosis y tiempo adecuado. Dosis y tiempo adecuado es dosis estándar, no se necesita hiperdosis o dosis máximas, sino dosis estándares. Ya sí si uno puso un antipsicótico de primera línea, debe ser de un antipsicótico eh, atípico. Y si no funciona, 4 o 8 semanas, si uno quiere ser muy conservador, y en realidad, si uno quiere ahorrar tiempo, ahorrar sufrimiento al paciente, con 2 semanas de un tratamiento es suficiente, porque si no responde a las 2 semanas, no va a responder a las 4 semanas, en la mayoría de los casos. Uno puede confirmar que el tratamiento es resistente. Entonces, una vez que se confirma que 2 tratamientos prospectivos son inadecuados, que tienen falta de respuesta al tratamiento, que disminuyen menos del 25% de la sintomatología de cualquier escala o ni siquiera tiene una leve mejoría en la escala de CGI, uno está ante un paciente con resistencia al tratamiento. Entonces, uno debe indicar clozapine. Ahora, el problema de la clozapina es que a veces no funciona. Entonces, cuando uno pone clozapina y no funciona, uno dice que es un paciente resistente a la clozapina o un paciente ultra resistente. El problema es que todas las guías internacionales dan como primera línea de opción la terapia electroconvulsiva. Yo digo el problema, como si para los canadienses fuera un problema, para los canadienses no es ningún problema. En Nueva York no es ningún problema. En Australia no es ningún problema hacer electroshock. O, si uno quiere llamarlo como debería llamarse, es estimulación eléctrica transcraneal repetitiva. Pero bueno, nos quedó terapia electroconvulsiva. Eh, Modificada se llama ahora porque se hace con anestesia. Entonces, nosotros, lamentablemente, tenemos una ley de salud mental que le va en contra al paciente que eh, puso una ideología sobre lo que es la clínica y las guías internacionales de tratamiento. Y en el 2014 hay una recomendación del órgano de revisión eh, nacional que recomienda no utilizar la terapia electroconvulsiva, solo una recomendación, nada más, no es mandatorio, pero bueno, en los hospitales públicos, lamentablemente, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, hay gente de todo el país en este capítulo, pero en la Ciudad de Buenos Aires no hay un solo aparato de terapia electroconvulsiva en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces se plantea un dilema para nosotros que trabajamos en hospitales públicos de gestión estatal, eh, que no hay tratamiento, cuando en privado
En Fleni llegan a ser hasta 40 tratamientos de electroshock por día, o en Ineva, si uno tiene prepaga, también lo hace, o si lo paga, también lo hace. Entonces hay una clara discriminación entre la gestión estatal y la gestión privada. Entonces, hoy vamos a hablar de las alternativas a la resistencia al tratamiento antes de poner TEC, y si hay algún tipo de alternativa farmacológica viable para nosotros, sobre todo los que trabajamos en el hospital público de gestión estatal, de alguna alternativa farmacológica de suma a la clozapina. Este algoritmo que lo hizo Potkin con Kane, con Corel, con Lindenmayer, con Ahid, con Howes, plantea que si no funciona el TEC, hay resistencia al TEC. Y ahí el paciente está mucho más en problema. Ahora, ¿cuál es la frecuencia de aparición de la resistencia al tratamiento? Y esto es importante porque nosotros, y sobre todo para los que hacen adolescentes y atienden, están en servicios de emergencia y atienden tratamientos de primera vez, o sea, primer episodio. Entonces, cuando uno ve un paciente esquizofrénico, el 70% de los pacientes responde a cualquier antipsicótico. Cualquier antipsicótico. Desde tanto típico como atípico, no hay mucha diferencia. La diferencia son efectos adversos, sí, hay diferencias en relación a la respuesta, pero van a responder. El 70% va a responder. Ahora, el otro 30% no va a responder al tratamiento. Entonces, esos pacientes son resistentes al tratamiento. O sea, hay un 30% de pacientes que no responden al tratamiento. O sea, casi un tercio de los pacientes. Casi uno de tres. Ahora, entonces, ese paciente tiene que ser tratado con clozapina. ¿Cuándo aparece la resistencia? Y la verdad que cuando uno ve análisis prospectivos y estudios prospectivos, muchos viejos, como el de Capú en el 2009, o el mismo trabajo de Kane en el 88, o este de Lee en el 2015, o el de Demancha en el 2017, o el de Shah en el 2020, lo que ve es que el 84% de los pacientes resistentes tiene resistencia en el primer episodio. O sea que de ese 30% de pacientes que es resistente al tratamiento, que necesita clozapina, el 84% de esos pacientes va a ser resistente en el primer episodio. Y haciendo fácil la cuenta, el 84% del 30% es el 25%. O sea, uno de cada 4 pacientes que nosotros veamos de primer episodio va a ser resistente al tratamiento y va a necesitar clozapina. O sea, en un primer episodio va a haber uno de 4 que necesite clozapina. Interesante. Ahora, pero el problema, y eso se llama resistencia temprana. Resistencia temprana al tratamiento. Ahora, cuando uno da clozapina, solamente responde lo que dicen los papers entre el 40 y el 60. O sea, responde el 50% nada más. O sea,
hay un 50% de pacientes que recibe clozapina que no va a responder a la clozapina. O sea, no va a bajar la escala PANSS en un 25%. No se va a mover o va a bajar muy poco. O ni siquiera van a tener una leve mejoría con la CGI cuando la usen. Entonces, esos pacientes se llaman ultrarresistentes. O sea que la mitad de los pacientes con resistencia temprana también va a tener una falta de resistencia, una falta de respuesta al tratamiento con clozapina. Eso se llama ultrarresistencia temprana. O sea, 1 de cada 8 pacientes va a tener en el primer tratamiento, en el primer episodio, 1 de cada 8 va a tener ultrarresistencia. O sea, no va a responder a la clozapina en el primer episodio. O sea, uno podría decir que el 12% de los pacientes de primer episodio no va a responder ni a la clozapina ni a otros tratamientos. Entonces, uno tiene que estar alerta de eso. ¿Pero por qué? Ahora vamos a hablar de cuáles son las alteraciones farmacoterapéuticas o las fallas farmacoterapéuticas nuestras que pueden influir en la resistencia temprana. Pero cuando uno habla de resistencia, para entender el tratamiento con clozapina, eh, uno tiene que pensar en la fisiopatología de la resistencia. Si no entiende la fisiopatología de la resistencia, muy difícilmente uno va a ascribir a tratamientos correctos, más allá de ser un obsesivo de las guías de tratamiento. Si uno entiende por qué un paciente es resistente y cuál es la fisiopatología de cuáles son los mecanismos que hacen que un paciente no responda al tratamiento con un antipsicótico de primera línea, cualquiera, antipsicótico de primera línea se llama cualquier antipsicótico que no sea clozapina. Eso es. No va a poder hacer un tratamiento sabiendo cuál es el tratamiento que está poniendo y por qué es adecuado. Hay un fenómeno que mucha gente confunde con resistencia y no es resistencia. Es un fenómeno farmacodinámico que se llama supersensibilidad dopaminérgica, que es, no sé si se ve mi flecha, esto que está aquí marcado, que es cuando uno pone un tratamiento antipsicótico con cualquier antipsicótico bloqueante de 2, y eh, ese antipsicótico bloquea los receptores, pero como claro, posinápticamente a la neurona le viene que no hay receptores o que no están funcionando. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aumenta la síntesis de nuevos receptores de 2. Pero uno sigue dando la misma dosis de antipsicótico. Pero lo que pasa es que ante la misma dosis de antipsicóticos y ante una mayor cantidad de receptores de 2, lo que se genera es una recaída. Eso no le podemos llamar resistencia al tratamiento. Eso lo estudió bien Suzuki, que definió lo que es la hipersensibilidad dopaminérgica. Y lo que se hace con la hipersensibilidad dopaminérgica es virar el antipsicótico, si es que uno tiene un antipsicótico con mucho bloqueo dopaminérgico o con eh, una, una constante disociación muy baja, como el lopidol, o como la olanzapina en muchos casos. Cuando uno la da en más de 15 miligramos. Entonces, uno tiene que virar el antipsicótico de
un antipsicótico de mucho bloqueo por un antipsicótico de menor bloqueo y mayor constancia de disociación. La hipersensibilidad dopaminérgica, lo que viene acompañada, uno es por recaída y por aumento de la sintomatología extrapiramidal. Así lo definió Suzuki. Acá abajo está el estudio de Suzuki en el 2015. Eso es una alteración farmacodinámica de un tratamiento antipsicótico. Uno no podría llamarlo resistencia. En cambio, eh, cuando uno ve los pacientes que responden al tratamiento por distintos estudios, estudios con PET, lo que hay es hiperdopaminergia a nivel de ganglios de la base. Entonces, a esta hiperdopaminergia, uno puede discutir después por qué es la hiperdopaminergia, no nos vamos a meter en ese tema. Ante el bloqueo, hay una buena respuesta al tratamiento. El problema de la resistencia al tratamiento es que son pacientes con normodopaminergia o hipodopaminergia en ganglios de la base. Entonces, uno se pregunta, ¿qué pasa, macho? ¿Vas a meter un bloqueador de receptores de 2? ¿Para qué? Si no hay nada que bloquear, si no hay dopamina para bloquear, no hay dopamina para bloquear, no hay hiperdopaminergia como en el 70% de los casos, hay hipodopaminergia. Entonces, cualquier perfil de antipsicótico que uno meta pensando en el bloqueo dopaminérgico no va a funcionar. Y por eso no funciona ningún antipsicótico salvo la clozapina. Y ahora vamos a ver por qué. Acá hay estudios, distintos estudios. eh, el primero que se dedicó a esto y que lo hizo fue Howes en Inglaterra y vio que por PET los resistentes al tratamiento tenían normodopaminergia o hipodopaminergia. Entonces agarró, puso dopamina marcada y vio que había hipodopaminergia. No había que, no, no había dopamina para correr. En cambio, lo que sí dio, se vio en otros estudios, Howes con Demanjá y este otro que no sé cómo se... Muchliantis, que también lo hizo con Howes, lo que había era en los resistentes al tratamiento, o sea, los que no funcionan con antipsicóticos comunes, era una alteración de la función NMDA con una disfunción de las interneuronas GABAérgicas con hiperactividad glutamatérgica en la corteza cingulada anterior. Interesante. O sea, en los resistentes al tratamiento hay hipodopaminergia e hiperglutamatergia. Pero una hiperglutamatergia, que antes se sabía que había hiperglutamatergia, pero no se sabía bien por qué. Y hay hipofunción NMDA. Y uno dice, bueno, hipofunción NMDA, ¿y a mí qué importa el receptor NMDA? Que es un receptor
ionotrópico dentro de los glutamatérgicos. El receptor NMDA en la mayoría se expresa en la mayoría de las neuronas, de las interneuronas GABAérgicas. O sea, si funciona mal el receptor NMDA, lo que no va a haber es inhibición GABAérgica a las neuronas glutamatérgicas. Entonces, la hiperglutamatergia va a ser por disfunción de la inhibición. Por la hipofunción NMDA, que ese glutamato que estimula el NMDA no activa la inhibición GABAérgica. Interesante. Por eso hay modelos GABAérgicos en animales. En Argentina hay un investigador que hace modelos GABAérgicos de esquizofrenia en ratas. Cuando uno trata de ver la fisiopatología de la ultrarresistencia, acá yo encontré un trabajo, pero que es un trabajo que hay que mirarlo con mucho cuidado. Eh, También es por resonancia magnética funcional, y lo que vieron es que hay un aumento del glutamato y la glutamina en el putamen en los resistentes, pero no en los ultrarresistentes y no en los respondedores a primera línea de tratamiento antipsicóticos y tampoco en los controles sanos. El problema es que los ultrarresistentes que pusieron acá, por eso hay que leer bien los trabajos, esos ultrarresistentes eran ultrarresistentes que tenían una PANS de menos de 80, o sea que estaban leve o moderadamente enfermos, y eran pacientes que habían respondido al tratamiento con la suma de antipsicóticos. Es raro. Entonces, uno dudaría de la ultrarresistencia de estos pacientes. Entonces, habría que conseguir pacientes ultrarresistentes con una PANS de más de 80 o de más de 100, como son nuestros pacientes graves. Ahora, el DUP, que es el tiempo de iniciación del tratamiento antipsicótico, ¿influye en la resistencia y en la ultrarresistencia? Está discutido. Algunos dicen que no. Por ejemplo, los primeros trabajos, desde el 2000 de Craig, es un trabajo prospectivo de 24 meses. El de Lally del 2016, que es un muy buen trabajo prospectivo de 5 años. Jonas, que vino a romperle la cabeza a todos, es una señora, y planteó que el DUP es un sesgo de anticipación. En realidad, que los pacientes ya tenían, los que inician el tratamiento rápido, eh, no se diferencian de los que inician el tratamiento posteriormente, porque en realidad esos pacientes ya tenían síntomas previos que no los habían manifestado. Entonces, dice que, bueno, en realidad el DUP es un sesgo de anticipación. Y hace todo un trabajo estadístico sobre eso, y claro, todos salieron a matarla a Jonas. Está el de Chan, que es un artículo chino que es prospectivo muy bueno, que tampoco encuentra diferencias en el DUP. Después otro sí, de Manchá encuentra, que es muy parecido al de Lali, es un prospectivo a 10 años, entonces dice que los resistentes tienen un DUP de más de 6 meses, interesante. Howes plantea que
más de 4 semanas de DUP hay una disminución, en realidad hay un aumento de sintomatología por cada semana de DUP que uno tiene. Hay otros metaanálisis que también asocian el DUP con la resistencia, y un trabajo de Lieberman, que es del 2003, que no es sobre tratamientos pacientes resistentes, pero uno lo podría asociar porque es un trabajo chino que Lieberman hizo en el 2003 con pacientes de primer episodio chinos, supervisados por él, de clozapina contra clorpromacina. Y vio, o sea, metió a todos en la misma bolsa y de una le puso a unos clozapina y a otros clorpromacina, y vio que había DUP, que por cada año de DUP disminuía un 15%, había un 15% menos de remisión sintomática en la población de pacientes. O sea, interesante. O sea, un paciente con 2 años de DUP tiene un 30% menos de remisión sintomática en esa población. Si tiene 3 años de DUP, esa población tiene un 45 menos de proporción de remisión sintomática y así sucesivamente. Cuando uno ve qué pasa en el DUP con la ultrarresistencia, hay 2 estudios, uno que hizo Grover en el 2022, que vio que los que eran resistentes, que responden a la clozapina, tenían 19 meses de DUP y los ultrarresistentes 28 meses. Y además tenían más tratamientos previos y más polifarmacia. Un trabajo que hicimos nosotros acá, con el Moyano y el Borda, vimos que los resistentes tenían un DUP de promedio de 14 meses, bastante parecido al de Grover, y los ultrarresistentes un promedio de DUP de 35 meses, bastante parecido al de Grover, o sea, casi 3 años. 3 años desde que empieza la psicosis hasta poner el primer tratamiento antipsicótico. Ahora, el otro tema es cuánto se tarda en poner la clozapina y si tardar poner la clozapina influye en la respuesta al tratamiento a la clozapina o no. O sea, en generar ultrarresistencia o no generar ultrarresistencia. No, mi amor. No, Mi amor, qué lindo. Se escuchó un sí, mi amor. No, no fue para mí, pero bueno. no. Este, el retardo de la utilización de la clozapina, hay un estudio bastante reciente, que es el de Chan, que dice que los ultrarresistentes tienen un promedio de 1 año, bastante poco. Parece que los chinos se pusieron las pilas para poner clozapina. Los ultrarresistentes. Y los resistentes tienen un promedio de 7 meses. Una diferencia de 3 meses nada más. Hay un artículo de un japonés que se llama Yoshimura, que es del 17, que él plantea cuál es el umbral para obtener respuesta en un tratamiento. ¿Cuál es el umbral? Y él dice que el umbral son 2,8 años. O sea, cuando uno pone clozapina antes de los 3 años, de los 33 meses, obtiene respuesta. Cuando uno pone clozapina después de 2,8 años, después de los 33 meses, no obtiene respuesta. Ahora, esto, cuando nosotros hicimos el trabajo multicéntrico en el Borda y el Moyano, que son los dos hospitales más caracterizados de tratamiento en esquizofrenia en el país,
son los centros de referencia del sistema público de atención estatal, lo que vimos es que los resistentes, los que respondían al tratamiento, tenían un promedio de 123 meses para poner clozapina. O sea, tardaban 10 años. 123 meses son 10 años para poner clozapina. Y a pesar de eso respondían. O sea que esto de 3 años como umbral para obtener respuesta, habría que cuestionarlo. Y vimos que los ultrarresistentes tenían 197 meses, o sea, 15 años. O sea, hay gente que tuvo 10 años activo, con psicosis activa, a un paciente sin ponerle clozapina. Hay gente que estuvo en nuestro país 15 años con psicosis activa a un paciente sin ponerle clozapina, cuando en realidad cualquier normativa internacional de tratamiento, si uno es conservador y quiere hacer un tratamiento de un primer tratamiento a dosis adecuada, tiempo suficiente, 8 semanas, 2 meses, a ver si tengo respuesta a un tratamiento, 2 meses tenerlo un paciente sin respuesta. Y después otros 2 meses más con otro antipsicótico, teniéndolo sin respuesta. Esos son 16 semanas, son 4 meses. 4 meses nada más para poner clozapina. Si es conservador, si uno es conservador, si uno ve que en 2 semanas no funciona un tratamiento adecuado, o sea, tiene 0 respuesta, no va a funcionar a las 4 semanas, no va a funcionar a las 8. Entonces hay que cambiar. Entonces, otras 2 semanas, o sea, en un mes uno estaría pudiendo poner clozapina si quiere. Pero acá se tardan más de 10 años en promedio. Argentina. En los países, en los lugares, en los hospitales donde más se atiende esquizofrénicos. Ahora, esto es interesante. Psicosis activa como predictor de resistencia y de ultrarresistencia. O sea, el DUP prolongado, psicosis activa, predictor de resistencia y de ultrarresistencia. Retardo de utilización de clozapina, predictor para ultrarresistencia. Sostener tratamientos sin respuestas en el tiempo. ¿Cuántas veces decimos, y está loco este paciente? Y sí, bueno, y sigamos con lo mismo, y bueno, agregarle un antipsicótico, y bueno. Sostener tratamientos sin respuesta es predictor para resistencia y ultrarresistencia. Número de tratamientos previos a la instauración de la clozapina también es indicador de resistencia y ultrarresistencia. Y la polifarmacia, antes de instaurar la clozapina, también es predictor de ultrarresistencia. O sea, de que la clozapina no funcione. Ahora hay dando vuelta un review de Tijonen sobre polifarmacia, en donde habla bien de la polifarmacia y que muchos pacientes en el mundo real tienen polifarmacia y funcionan. Bueno, son pacientes que responden al tratamiento, que da lo mismo que le metan 1 o 2. Pero, bueno, el problema es cuando no responden al tratamiento. Si uno lee bien ese review, que es del 2020, de Tijonen, lo que dice es que cuando uno pone polifarmacia y no funciona el tratamiento con polifarmacia, rápidamente hay que sacar la polifarmacia.
que lamentablemente no se ve en las historias clínicas de nuestros hospitales. Ahora, cuando uno ve estrategias de aumentación con antipsicóticos con polifarmacia, la mayoría de los metaanálisis de polifarmacia contra placebo eh, no encuentran eh, ninguna ventaja contra la monoterapia, poca o ninguna ventaja. Y acá tenemos 4 metaanálisis, uno de Barbuy, otro de Cipriani, otro de Corel y otro de Taylor. Sí, a veces se encuentran ventajas cuando hay exacerbación sintomática y se pone en forma aguda la polifarmacia en relación a los crónicamente enfermos, pero cuando se comienza, o sea, funciona cuando se comienza directamente con polifarmacia, no cuando hay un paciente que se sostiene en el tiempo más de 10 semanas, la polifarmacia. Ahora, todos estos metaanálisis plantean que la adición de un segundo antipsicótico ante la falta de respuesta de clozapina son ineficaces. Cuando ven estudios con respuesta a la polifarmacia, la mayoría son chinos. Cuando no ven respuesta a la polifarmacia, la mayoría de los estudios son europeos o de Estados Unidos, con todo el respeto que le podemos tener a los chinos. O no respeto. Por eso lo plantean como señalamiento en estos metaanálisis y sobre todo en este de Corel, que hizo Corel, Kane y Loich. Ahora, cuando uno mete polifarmacia antes de poner clozapina, ¿a qué se está exponiendo? Este es un estudio que hizo Belligan en Estados Unidos en el 2015, agarró el Medicare y vio pacientes con polifarmacia y pacientes con clozapina solamente. Entonces agarró pacientes con polifarmacia, 2.400 pacientes, y pacientes con clozapina, casi 500 pacientes. Esto es entre el 2006 y el 2009. Entonces, se fijó esos pacientes con polifarmacia, ¿cuántos habían utilizado un servicio médico de hospitalización no psiquiátrico? Porque la psiquiatría es medicina también. Bueno, muchas veces nos tratan de no médicos, pero nosotros somos médicos. Y fíjense, los que tomaban solo clozapina se tuvieron que hospitalizar por razones no psiquiátricas en un 15%. Los que tomaban polifarmacia se tuvieron que hospitalizar casi en un 40%. Cuando vieron servicios de emergencia no psiquiátricos, el 30% de los que tomaba clozapina utilizó un servicio de emergencia no psiquiátrico, solamente. En cambio, los que tomaban polifarmacia, casi el 60% utilizó un servicio de emergencia médica no psiquiátrico. Cuando uno ve hospitalizaciones por internación por esquizofrenia o servicios de emergencia de psiquiatría, los que toman clozapina se internaron solamente un 15%. Los que tomaban polifarmacia se internaron en un 30%, el doble. Los que tomaban clozapina fueron a la guardia psiquiátrica en un 17%. Los que tomaban polifarmacia, un 30%. Interesante. Para tener en cuenta cuando uno mete polifarmacia. Y hacerle caso a Tijonen, si uno mete polifarmacia,
y no funciona, sacarla rápidamente, porque los efectos adversos son mucho mayores. Esto es eficacia clínica. Es un metaanálisis que hizo Leutsch en el 2013 viendo contra placebo cuánto movía un antipsicótico la escala PAMS. Entonces vemos cuáles los tres más eficaces. Por lejos la clozapina contra placebo. Después viene la amisulpirida. Y después l'olanzapina. Y después todo el resto. Risperidona, paliperidona, zotepina, alopidol, que está en el medio, quetiapina, aripiprazol, certindol, ciprasidona, clorpromazina. Y después los más nuevos, más lejos, acenapina, lurasidona, iloperidona. Acá no estaba la lumapeterona. La lumapeterona tiene muy poca diferencia contra placebo en estudios con esquizofrenia y el brexpiprazol también. Eso no quita que son excelentes en trastornos de estado de ánimo, en trastornos mixtos y trastornos depresivos, en bipolaridad. Ahora, miren el perfil farmacodinámico de la clozapina. Porque esto es bueno para entender por qué funcionaría la clozapina en un paciente con hipodopaminergia y además hiperglutamatergia. En relación al antagonismo de 2, la clozapina tiene 50 veces menos antagonismo que el alopidol. O sea, se le pega menos, 50 veces menos que al alopidol. Tiene ocupación mesolímbica entre un 40 y un 60% de los receptores. Se une en forma tan débil al receptor D2 que la dopamina endógena lo desplaza, porque la dopamina endógena tiene más afinidad al receptor D2 que la clozapina. Es interesante eso. ¿Cuál es el otro antipsicótico que tiene tan baja afinidad por el receptor D2 como la clozapina o tiene menos afinidad la quetiapina? Por eso son los dos que se indican en Parkinson, psicosis parkinsoniana. Ahora salió el otro, el pramipexol, que no tiene afinidad D2, que es solamente antagonista 5-HT2A. Pero fíjense en orden decreciente por quién tiene más afinidad y quién menos. Tiene más afinidad de 4 y de 1 y de 5 y menos afinidad de 2 y de 3. Y cuando uno ve las familias dopaminérgicas, la primera familia es de 2, de 3 y de 4, que es una familia que inhibe el AMP cíclico, y la familia de 5, de 2 y de 3 que estimula el AMP cíclico de 1 y de 5. Tiene mayor afinidad, o casi igual, pero mayor afinidad por la de 1 y de 5 que por la de 2, de 3 y de 4. Y fíjense la olanzapina. La olanzapina tiene una afinidad 7-1. O sea, bloquea más la familia de 2 que la familia de 1. El antagonismo 5-HT2A es alto, es 15 a 30 veces más que el de 2. Tiene agonismo parcial 5-HT1A, lo que la hace antidepresiva,
como a todos los antipsicóticos, antidepresivos para el trastorno bipolar. Y bueno, lamentablemente tiene alta afinidad muscarínica y también tiene alta afinidad alfa-1 y histaminérgica, por eso todos los efectos adversos que tiene. Pero lo que tiene de interesante es que la clozapina inhibe la recaptación de glicina. Al inhibir la recaptación de glicina, potencia la funcionalidad del receptor NMDA. El receptor NMDA tiene dos receptores, dos neurotransmisores que necesita para activarse. Uno es el glutamato y otro es la glicina endógena. Entonces, si inhibe la recaptación de glicina, la clozapina, lo que hace es estimular el receptor NMDA. Otro factor que ayuda a la estimulación del receptor NMDA porque el receptor NMDA necesita la despolarización de membrana para activarse y que el magnesio salga y que entre el calcio, es que la norclozapina lo que hace es que es agonista muscarínico. Al ser agonista muscarínico, no solo mejoraría cognitivamente las funciones cognitivas, sino que también ayuda a despolarizar la membrana y aumenta la funcionalidad en NMDA. Farmacocinética, como para tener en cuenta alto paso hepático, alta biodisponibilidad, pico plasmático 1 a 4 horas, la vida media entre 12 y 16, en algunos lugares pone que es entre 8 y 12. Por eso se puede dar, los ingleses la dan 2 veces por día, nosotros por lo general la damos 3 veces por día para evitar efectos adversos del pico, como la sedación o la hipersalivación o la hipersomnia y al hacerse pis en la cama. El estado estable plasmático se obtiene entre 7 y 10 días, o sea que uno va a tener un estado estable de clozapina cuando pone una dosis, a la semana esa dosis está en estado estable. Se une a proteínas plasmáticas y esto es importante. El CYP1A2 tiene un rol significativo en el metabolismo. Este citocromo P450, el CYP1A2, en N-oxidación y N-desmetilación. Es importante por todos los efectos adversos que puede tener, por las interacciones medicamentosas que puede tener el CYP1A2. Después hay otros citocromos que la metabolizan, el CYP2C19, el CYP3A4, el CYP2C9, el CYP2D6, que con esto va a interaccionar con los antidepresivos, salvo con el escitalopram. Entonces, se excreta el 80% de la dosis y el 50% como metabolitos urinarios y por heces, y la mayoría de los metabolitos son inactivos, salvo la N-desmetilclozapina, que es activa, que tiene una vida media mayor a 12 horas, casi de 24 horas, y que es farmacológicamente activa y que está entre un 10 y un 90% de la clozapina administrada, la N-desmetilclozapina. Ahora, interacciones medicamentosas. Esto es importante. Carbamazepina y fenitoína inducen estos citocromos, o sea, disminuyen la clozapina. Uno nunca va a poner carbamazepina con clozapina porque la carbamazepina disminuye, puede llegar a generar neutropenia o granulocitosis, y la carbamazepina también. Entonces, no se dan dos drogas que pueden dar un mismo efecto adverso severo. Esto es muy importante porque el alquitrán del cigarrillo induce el CYP1A2. O sea, el alquitrán del cigarrillo disminuye la concentración de clozapina. ¿Por qué es importante eso? Es importante
porque si uno tiene un paciente muy fumador, va a tener que darle una dosis tal vez un poco más alta de clozapina para tener un rango de dosis normal. Y el problema se da, tal vez un grave problema, cuando los pacientes dejan de fumar. Porque dejan de fumar y a las 2 o 3 semanas ustedes van a tener un paciente que hace o una convulsión o lo que hace es una neutropenia por aumento brusco de la dosis. Entonces, cuando un paciente está en cesación tabáquica tomando clozapina, lo que uno tiene que hacer es disminuir la dosis de clozapina. Si uno puede y tiene acceso a medir clozapinemia, lo hace, pero la verdad que uno lo que tiene que hacer es disminuir la dosis de clozapina o reforzar el o agregar el antirrecurrencial para evitar convulsiones. Es interesante, la ciprofloxacina es un antibiótico que muchas veces se da y se lo pueden dar, inhibe el CYP1 a 2, o sea que aumenta la clozapina. O sea, si un paciente recibe ciprofloxacina, hay que bajar la dosis de clozapina. La fluoxetina inhibe el CYP2D6, entonces aumenta los dos, la clozapina y la norclozapina. La paroxetina también, y la fluoxamina inhibe el CYP1 a 2 y aumenta la concentración de clozapina. Muchas veces se usa fluoxamina cuando uno no, por más que tenga dosis medias de clozapina, no llega a la concentración media o base que debería tener, que son 350 nanogramos por mililitros. Entonces uno agrega este inhibidor de el CYP2D6 como para que aumentar la concentración de clozapina y no tener que dar tanta dosis de clozapina vía oral. Es una opción. Las drogas que suprimen la médula ósea deben ser evitadas. Ya lo dijimos, carbamazepina, clotrimazol, que por lo general no se usa, pero hay que tenerlo en cuenta, el cloranfenicol, la penicilamida, las sulfonamidas, los antineoplásicos, la pirazolona, eso. Concentraciones plasmáticas de clozapina. Si uno tiene la suerte de poder hacerlo, en Buenos Aires se hace, en Córdoba también, en Rosario también. Y la dosis efectiva es entre 350 y 450 nanogramos. Con esta dosis plasmática uno tiene buena respuesta. Esto equivale a por lo menos 400 miligramos de clozapina por día. Todos los estudios que dan estudios cabeza a cabeza de clozapina contra otros antipsicóticos, que los otros antipsicóticos le ganan a la clozapina, tienen mejor respuesta, son todos estudios con menos de 400 miligramos de clozapina por día. O sea, la clozapina se tiene que dar a más de 400 miligramos por día. ¿Se puede dar a menos? Y sí, se podría dar a menos en mujeres no fumadoras. Y si no obtiene respuesta, bueno, obtiene respuesta. O sea, debajo de 350 nanogramos por mililitros es pobre respuesta. O sea, es una dosis baja o hay falta de adherencia al tratamiento. Algunos síntomas pueden mejorar con dosis de 250 nanogramos, pero la verdad, ¿para qué estás dando una droga con muchas complicaciones? Dala bien. Más de 350 nanogramos. Ahora, cuando hay más de 500 nanogramos por mililitro, uno tiene riesgo a convulsiones. ¿Puede mejorar la respuesta? Y puede mejorar la respuesta al tratamiento con más de 500 nanogramos por mililitro.
Más o menos 500 nanogramos por mililitros es 500 miligramos por día de clozapina. O sea, un paciente que está tomando 1, o 1,5, 1,5 y 3. O 2 y 3, si uno es inglés. 500 miligramos por día, de 100 miligramos. Ahora, si con 500 nanogramos por mililitro hay riesgos de convulsiones, no es mandatario, pero es de buen uso poner anticonvulsivantes. ¿Cuáles? Y o ácido valproico o, si no tiene tiempo, la motrigina. Topiramato, no, por todos los efectos adversos de sedación y de alteración cognitiva que da el topiramato con la clozapina. Si uno puede evitarlo, mejor. Después vamos a hablar de topiramato. Más de 1000 nanogramos por mililitro es tóxica. Ustedes le hacen una clozapinemia a alguien, está más de 1000, bájale la dosis, macho. La norclozapina, el rango terapéutico, es bueno saberlo, es entre 100 y 600 nanogramos por mililitro. Eso. El efecto adverso top de la clozapina es la agranulocitosis y la neutropenia, que es por lo que todos le tenemos miedo a la clozapina, pero que, fíjense, la agranulocitosis, que es un rango absoluto de menos de 500 neutrófilos por mililitros, se da en el 80% de los casos en las primeras 18 semanas, o sea, en los primeros 3 meses de tratamiento. Y tiene una incidencia de aparición de menos del 1%, de 0,3 a 0,8. Y una mortalidad de 1 en 10.000. O sea, la mortalidad que tiene es bajísima. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo en los primeros 3 meses, cada semana, un hemograma. Y después de las 18 semanas, uno hace un hemograma cada mes. La neutropenia sí es más frecuente, se puede dar en el 3% de los casos, que es un reencuentro absoluto de neutrófilos de menos de 1500. Y más de la mitad se da en las primeras 18 semanas y el 75% se puede dar en el primer año. Después es muy infrecuente. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta con la neutropenia? Los saltos bruscos en la dosis de clozapina. La clozapina no hay que aumentarla más de 100 miligramos por semana. Y el comienzo de titulación de la clozapina debe ser de 25 miligramos por día. Si uno tiene un paciente ambulatorio, empieza con 12,5 miligramos por día. Por eso la clozapina viene de a 25 miligramos los comprimidos para inicio de tratamiento y después hay de 100 miligramos. Cuando uno llega aumentando de 25 miligramos por día a 200 miligramos, puede aumentar de a 50 miligramos por día, y cuando uno llega a los 300 miligramos, puede aumentar 100 miligramos por semana. Y ya está en dosis, 400 miligramos. Y uno se puede plantar y esperar respuesta. Ahora, fíjense, nosotros tenemos prohibido por el ANMAT reponer la clozapina o hacer rechallenge, como se dice normalmente, pero en Estados Unidos no está prohibido. O en Europa tampoco está prohibido hacer rechallenge de clozapina cuando hay un evento de anulocitosis o de neutropenia.
Entonces, fíjense, el rechallenge exitoso quiere decir que no vuelve a producir otro evento sanguíneo. Después de la neutropenia, el 70% es exitoso. Después de la granulocitosis, solo el 20% es exitoso. Entonces, uno diría, si hay una granulocitosis, salvo que uno quiera eh, exponerse porque el paciente realmente lo necesita y no hay otra opción terapéutica, bueno, es muy baja la probabilidad de que salga bien, solo un 20%. Si hay una neutropenia, eh, hagan el rechallenge con tranquilidad. ¿Cómo se hace el rechallenge? Se titula, se aumenta la clozapina muchísimo más lento que lo que normalmente se hace. O sea, aumentando 12,5 por día. Mucho más lento. Entonces, ¿y por qué esto? ¿Por qué la neutropenia? Porque la clozapina activa, o sea, los neutrófilos son células preparadas para la muerte, preparadas para la apoptosis. Entonces tiene mecanismos de apoptosis muy finos, porque bueno, es la primera línea de defensa que tiene nuestro organismo, los neutrófilos. Y la clozapina activa dos cosas. Uno, activa una proteína que se llama proteína de shock térmico, que es una proteína de 5 dedos de zinc, que, que, que activa la muerte celular programada del neutrófilo. Y además, la clozapina en las primeras 3 semanas aumenta todos los factores inflamatorios. Por eso uno puede tener fiebre cuando toma clozapina. No se suspende la clozapina por fiebre. Está bien tener fiebre. Después de los 3 meses, disminuyen todos los factores inflamatorios y aumentan los factores antiinflamatorios, igual que todos los otros antipsicóticos, salvo el alopidol, que disminuye los factores inflamatorios y no aumenta los antiinflamatorios. Todo el resto sí tiene este balance entre factores inflamatorios y antiinflamatorios. Pero la clozapina tiene ese efecto dual que al comienzo aumenta los factores inflamatorios. Convulsiones, es lo que estuvimos hablando, más de 500 miligramos por día o concentraciones de más de 500 nanogramos por mililitros, agregar ácido valproico con la lamotrigina. Si no tiene tiempo, pone la lamotrigina. La lamotrigina, con muchas ganas, uno la puede aumentar y llegar a dosis de 200 miligramos en 3 semanas. Con mucha. O sea, entonces si uno tiene tiempo, bueno, pone la lamotrigina. O si uno planifica, pone la lamotrigina. Si uno no, puede poner de golpe ácido valproico. Entonces, alerta ante posibles convulsiones con cesación tabáquica y alerta con IRS y ciprofloxacina porque aumenta la concentración de clozapina. El único IRS que no lo aumenta es el escitalopram y el citalopram también. Antes de hablar de esto, porque esto es importante porque muchos pacientes dicen, doctor, me fui de vacaciones, no tomé la clozapina y ahora, ¿cómo hago? Y uno se pregunta, ¿y cómo la meto de vuelta? Si ese paciente dejó de tomar toda la clozapina por un día o por menos de 2 días, se restaura directamente la dosis previa
en la propedéutica que uno estaba dando. Porque el estado estable de la clozapina son 7 o 10 días. O sea, para que baje, tarda. Si el paciente dejó de tomar entre 2 y 3 días la clozapina, no la tomó entre 2 y 3 días directamente, el primer día se restaura el 50% de la dosis. O sea, estaba tomando 500 miligramos o 600 miligramos, se mete 300 miligramos. 100, 100 y 100. Al segundo día se restaura el 75% de la dosis. Y si es bien tolerado, o sea, si no hay efectos adversos, sedación o algún otro, hipersalivación o el que fuere, hipotensión ortostática, al tercer día se aumenta al 100% de la dosis previa que venía tomando el paciente. Ahora, el problema es entre 3 y 7 días, una semana, hay que empezar de vuelta a retitular desde 12,5 o 50 miligramos por día, incrementando de acuerdo a la tolerabilidad del paciente en más de 3 días para llegar a al 100% de la dosis. El problema es cuando están más de una semana sin tomar la medicación, ahí hay que empezar todo de vuelta. Y todo de vuelta es todo de vuelta. Entonces, empezar a retitular como si fuera un paciente nuevo, llegando a la dosis previa en 3 o 4 semanas. Eso. ¿De qué se les va a morir un paciente que toma clozapina? Probablemente se les muera de hilio paralítico. Y tiene una mortalidad de 1 en 3.000, el hilio paralítico. Es alta. Entonces, lo que tienen que hacer es todo el tiempo preguntarle a los pacientes, ¿va de cuerpo? Si no te entiende, en el hospital le decimos va de cuerpo, ¿hiciste caca? Todos los días hay que preguntar. ¿Fuiste al baño? ¿Fuiste al baño? ¿Hiciste caca? ¿Hace cuánto que no haces caca? ¿Tomaste agua? ¿Estás comiendo lo que te damos en el hospital? Entonces hay que meter dieta en fibra, hay que dar algún eh, estimulante volumétrico, como la metilcelulosa, que es el Agarol Pur, no me acuerdo de otra marca, perdón que diga marcas, metilcelulosa, y, y bueno, estar atentos, porque la verdad que un hilo paralítico es muy problemático en una esquizofrenia. Va, en cualquiera, pero uno se puede morir por eso. Las otras cosas que uno tiene que tener en cuenta es que en las primeras 4 semanas, por aumento de estos factores inflamatorios, puede haber serositis, puede haber pancreatitis, pero sobre todo miocarditis o pericarditis. Entonces, si uno no lo tiene en cuenta, se le va a pasar. Entonces, un paciente con fiebre, con los eosinógenos altos, con un electrocardiograma, con inversión de la onda T y con la troponina alta, por eso hay que tener la troponina a mano. En el Hospital Borda no tenemos troponina y no anda el electrocardiograma
de la guardia, o sea, no sabemos si un paciente se está infartando. Así estamos en el hospital, lamentablemente. Pero uno lo tiene que tener en cuenta eso. Pancreatitis, pericarditis, miocarditis. ¿Es muy baja frecuencia? Sí, pero si te toca a vos o si le toca a tu paciente es 100% de la frecuencia. Entonces, uno lo tiene que tener en cuenta. Pasa muy poco, pero puede pasar. Ahora, vamos al punto. Definición de resistencia al tratamiento. Es un paciente que ya está caracterizado como resistente de resistencia al tratamiento de la clozapina o de falta de respuesta a la clozapina. O sea, persistencia de signos positivos o negativos y de psicopatología general de al menos moderada severidad. O sea, cuando uno hace una escala PANSS, es de más de 80 puntos, con un tratamiento adecuado de clozapina, o sea, de más de 300 nanogramos por 350 nanogramos por mililitro, o de más de 400 miligramos, o de más de 500 miligramos. La dosis debe ser mayor de 400 y la concentración plasmática igual o mayor a 350 nanogramos. Entonces, eso es un paciente que tomando 8 semanas, estas 6 a 8 semanas, esta dosis no responde al tratamiento. Guillermito, Sí, dame que te moleste. Nos quedan 5 minutos de tu charla para poder dar lugar a las preguntas y a las... dale. Bueno, terapia de suma Gracias. con antipsicóticos a la clozapina. Ya termino. La verdad, todos los metaanálisis dan que hay efectividad en estudios abiertos y que no hay efectividad cuando es un estudio randomizado doble ciego. La única probada, realmente probada, que podría tener algún efecto es el aripiprazol. Hay un estudio con mejoría sintomática y empeoramiento metabólico, que eso es bueno, porque habla de efectividad terapéutica. El empeoramiento metabólico habla de efectividad terapéutica. En otro momento lo podemos discutir. Hay otros que hablan de leve mejoría con aripiprazol y hay otros metaanálisis, este de Tijonen, que habla de menos rehospitalización. Sulpirida, tres estudios randomizados en un metaanálisis sin mejoría clínica. Amisulpirida, un estudio excelente hecho en Inglaterra que se llama estudio Amicus, con distintas dosis de amisulpirida y no funciona, no se separa del placebo. Cuando uno le pone un antirrecurrencial a la clozapina, que normalmente se lo pone porque si no te funciona el tratamiento, vos aumentás la dosis. Y si aumentás la dosis, das 500, das 600, das 700, das 800 de clozapina. Y si das 800 de clozapina, tenés que meter o la motrigina o ácido valproico. Hay un estudio de Tijonen que da positivo, que se separa del placebo, pero Tijonen puso pacientes con un promedio de PANSS de 70, o sea que están levemente enfermos. O sea, este estudio hay que descartarlo, pues no son pacientes graves, ya respondieron al tratamiento, están entre leve y moderadamente enfermos. Tanto la lamotrigina, el ácido valproico y el topiramato son efectivos en un metaanálisis que es importante, que es un estudio que hizo Sen. El topiramato y el valproico es más efectivo para síntomas positivos y generales, y la lamotrigina tuvo efecto dispar. ¿Qué quiere decir efecto dispar? O sea que todos, cuando miden mejoría contra placebo, o sea, se separan contra placebo, pero lo que no miden es respuesta terapéutica. ¿Entienden? No es que le disminuyó un 25% de la escala PANSS. Tienen más mejoría terapéutica que dando placebo.
Nada más. ¿Uno los deja de ponerlos? No, los pone. ¿Cuál sería el más indicado? El ácido valproico, pues más seguro y tolerado. El topiramato en todos los estudios tuvo una gran discontinuación y lo que tiene el topiramato es que da alteraciones cognitivas con la clozapina. Antidepresivos. ¿Cuándo uno suma antidepresivos? Cuando uno tiene efectos negativos. Entonces, mirtazapina, escitalopram, fluoxetina tienen efectos sobre síntomas negativos más allá de los síntomas depresivos. Eso es bueno. Pero no te va a mejorar la sintomatología positiva. O sea, un paciente con acusados, o sea, con síntomas negativos, con mayor cantidad de síntomas negativos, uno le pone un antidepresivo y mejora un poco. Eso, nada más. Ahora, acá hay estrategias, o sea, esto es eh, eh, un consenso de expertos. Entonces dicen, ¿qué pasa con la refractariedad con síntomas positivos? ¿Qué hay que hacer? Y poner antipsicóticos. ¿Cuáles? Dicen los expertos. O sea, consenso de expertos no es ni recomendación A ni recomendación B, es recomendación C. No, C no. C en Europa y la recomendación norteamericana es la 4. O sea, el consenso de expertos dice que hay que poner antipsicóticos. Y miren, recomiendan al aripiprazol, que está bien recomendado, y recomiendan a amisulprida, que en los estudios no funciona. Sí recomiendan TEC. Ahora, refractariedad con síntomas negativos, meten antidepresivos. En este estudio lo que no dice es que la estimulación magnética transcranial repetitiva a alta frecuencia, no a baja frecuencia, o el TEC mejora los síntomas negativos. Interesante. Ahora, refractariedad con suicidabilidad. Los expertos recomiendan meter antidepresivos. Cuando no funciona solamente la clozapina. También recomiendan anticonvulsivantes o TEC. Refractariedad con agresividad. Anticonvulsivantes. No dicen TEC. Esto no lo voy a dar. Entonces, vamos a terminar la charla acá y así podemos discutir y hablar y que ustedes me puedan preguntar sobre lo que yo estuve charlando. Muchas gracias, Guillermo. La verdad, interesantísima la exposición tuya, muy, muy clara, muy clínica, y específica. Bueno, vamos a dar lugar a ver con el tiempo que nos queda a preguntas o comentarios. Ahí hay, a ver, fíjate si tocas el chat. Dice, ¿qué tal? ¿Por qué la clozapina y aripiprazol empeoran lo metabólico? Pero no entendí. Porque cuando un antidepresivo funciona, hay una clara relación entre respuesta terapéutica y empeoramiento metabólico. Una clarísima relación. Tanto con típicos como con atípicos. Hay un artículo que yo hice lamento decirlo, hacer autoprensa, sobre
respuesta terapéutica y alteraciones metabólicas con antipsicóticos en esquizofrenia. Los mecanismos subyacentes a eso. Acá hay otro señor que dice, ¿dónde se hace TEC en Córdoba? ¿Cómo? Si vos sabés dónde se hace TEC en Córdoba. Lamentablemente no sé. Hay otro, Judith Epstein te quiere preguntar también si se considera cuándo el diagnóstico resistente, creo, Judith, sobre todo a propósito de la hipo o normodopaminergia o hiperglutamatergia. Judith, ¿Cuánto ¿querés diagnóstico? Te lo digo más. Sí, hola, buen día, ¿qué tal? Hola, Gracias, Judith. gracias por la excelente presentación. Discúlpame, no pongo el video porque no estoy muy presentable. Bueno, La, ninguno de nosotros, está todo bien. la pregunta me resultó muy interesante y te felicito por la charla. Y la pregunta es a propósito de la normo e hipodopaminergia y la hiperglutamatergia, si cuando decimos si el diagnóstico resiste, o sea, si consideran. Sé que si no tienen electrocardiograma no sé cómo funciona la parte neurológica, pero si consideran a veces los casos de epilepsia y psicosis, que podría, digamos, la cuestión del glutamato, lo que vos explicaste de la cuestión del glutamato y del GABA, explicar ciertos casos, como está en la literatura, de psicosis relacionadas con epilepsias. Entonces, si dentro de esos casos se podría incluir algo de eso. Em, Creo que no, son mecanismos distintos. Es interesante, psicosis y epilepsia, y probablemente debe haber hiperglutamatergia y a veces hay comorbilidad, a veces no. La que sabe de esto es Luciana D'Alessio, que se dedicó a psicosis y epilepsia. Em, la verdad que no sé. Lo que sí sé es que los, la terapia electroconvulsiva, uno de los mecanismos que Claro, genera claro. es aumento del BNF Ujú, en general y aumento de la plasticidad neuronal. ujú. Una de las cuestiones aberrantes de la epilepsia refractaria en el circuito de la epilepsia también es el aumento del BNF. En este caso sería una plasticidad neuronal generada en el circuito solo de la reverberancia epiléptica de aumento del BNF. Después, en lo referente a la normodopaminergia y la o la hiperglutamatergia en la epilepsia, no te podría No, contestar. no, pero en realidad la pregunta no era si había, mi pregunta no era si existe eso en la epilepsia, sino que cuando los pacientes son resistentes, si ustedes a veces consideran o piensan que podrían ser cuadros motivados por otra patología. Esa No, era la o pregunta. sea, primero uno hace un diagnóstico diferencial. Ujú. Bueno, O eso sí, sea, sí, eso, siempre hacemos un diagnóstico diferencial. claro, Eh, y otras patologías aparecen normalmente. ok. Eh, o Bueno, sea, muchas gracias. sí, Guillermo, acá hay una sí. pregunta que dice, ¿cuánto tiempo debería esperar para definir que el paciente tiene resistencia a la clozapina? Entre 6 y 8 semanas. Esto es bueno porque todas las guías de tratamiento no hablan de estado estable del antipsicótico. Sí. Eh, si uno quiere ser prolijo y racional, uno dice, bueno, a este paciente llegué a 700 miligramos de clozapina. Hace una semana que le puse clozapina, empiezo a contar desde ahí. Hay 6 semanas que no responde, es resistente.
en realidad la clozapina tiene la misma respuesta que los otros antipsicóticos. Hay un estudio muy interesante de Leuch. Hay dos estudios de Leuch. Uno sobre alopidol, demostrando que el alopidol se empieza a separar del placebo a las 24 horas. Otro estudio de Leuch que plantea que la olanzapina se empieza a separar del placebo en las 24 horas. Y hay otro estudio, hay varios estudios, que dice que si un antipsicótico no genera ninguna respuesta, o sea, cero respuesta a las 2 semanas de instituir el tratamiento, no va a generar respuesta a la cuarta semana. Y la verdad que con la clozapina es igual. Uno está en estado estable. A las 2 semanas no funciona, no va a funcionar a las 4 semanas. Lo deja por las dudas. La verdad que lo deja por las dudas. Las guías de tratamiento ponen entre 6 y 8 semanas porque la titulación es lenta y no establecen, bueno, desde que se pone la dosis máxima que uno elige y está en estado estable, hay que esperar tanto tiempo. No, dicen, desde que se empieza con la clozapina, 6 8 semanas. Cuando en realidad uno, cuando titula clozapina, a veces tardás, si lo haces rápido, estás 2 semanas y media, 3 semanas con un paciente internado para llegar a una dosis terapéutica de 400 o de 500. Entonces, 6, 8 semanas para ser conservador. Ok. Hay otra pregunta acá que dice, clínicamente, ¿cómo puedo diferenciar entre un ultra resistente y un paciente que desarrolla sensibilidad al bloqueo? Es interesante eso. Si hay la sensibilidad al bloqueo, lo que primero hay es respuesta al tratamiento. Sí. Ese paciente respondió al tratamiento primero. También es muy interesante porque ahora, hablando de pacientes no resistentes, o sea, que pacientes que responden a cualquier antipsicótico, lo que se recomienda es tratar de utilizar antipsicóticos de acción prolongada, inyectables. Lamentablemente acá no tenemos aripiprazol, no tenemos olanzapina de acción prolongada. Sí tenemos risperidona, tenemos alopidol y tenemos paliperidona y la Invega Sustena de 3 meses. Pero son muy caros. La que tiene mejor, o sea, indicación es el aripiprazol, mejor respuesta, pero más allá de eso, cuando uno pone antipsicóticos de larga duración, a pesar de tener buena respuesta y estar bien puesta la inyección, el 30% tiene recaída. Es interesante. El 30% tiene recaída. Acá hay otra pregunta. Dale. Paola dice, respecto a pacientes candidatos a clozapina, pero con relativa adherencia. No sé qué Perdón, buen día, soy yo. Le explico el caso. Tengo un paciente internado con la esquizofrenia que está con polifarmacia de años de evolución, que para mí es candidato a la clozapina, pero le he puesto en algún momento haloperidol y ha presentado reacciones adversas al haloperidol. Mi pregunta es,
¿qué otra opción a la clozapina en este caso? Porque no tiene un entorno de apoyatura ambiental, no tiene familiares que lo acompañen, no tiene vecinos, no tiene amigos, nada. Entonces, como para mantenerle el control y la adherencia al tratamiento, eso quería preguntar. Y la verdad que no lo hablamos acá, pero cuando uno piensa en adherencia al tratamiento, eh, cuando uno ve metaanálisis de adherencia de tratamiento, los que más adherencia tienen son primero los inyectables de atípicos, después la clozapina, después los inyectables típicos y después los atípicos orales. Entonces, cuando uno da clozapina, tiene que hacer un laburo sobre la adherencia al tratamiento muy importante. Y por eso funcionan bien los grupos de medicación. Eh, si uno le explica bien al paciente, y por lo general adhiere al tratamiento. Si tiene cierta conciencia de enfermedad, no tiene conciencia de enfermedad, bueno, entonces tiene que estar internado, hay que internarlo y hay que darle la clozapina. Cuando le des la clozapina internado, o sea, lo que te garantiza ahí es que se la van a dar y la va a tomar. Y si no la va a Claro, tomar, lo que hay que hacer es darle la medicación molida. claro, no, la cuestión es que está internado y mi idea es empezar con la clozapina. Mi pregunta, la cuestión es el momento del alta, que no va a En seguir. el Entonces momento está del bien. alta, este paciente, si tiene alta, va a mejorar. Y si va a mejorar, va a saber que mejoró por la clozapina. Y eso vos lo vas a poder trabajar. Ok, ok, Eh, gracias, disculpe, gracias. Tenemos dos preguntas finales, Dale. una cuestión de tiempo. Una dice, buenos días, doctor, excelente charla. La utilización de clozapina en un primer brote psicótico, en donde uno sospecha que tiene todo para desarrollar esquizofrenia. José Miguel Villaprado, Santana. ¿Se entendió la...? Sí, bueno, uno, a ver, primero tiene que hacer diagnóstico de esquizofrenia. Sí. Una cosa es un episodio psicótico breve, que puede ser muchas cosas, cómo evoluciona, es una fotografía, un episodio psicótico breve. Si es un episodio psicótico breve, por lo general funciona con un antipsicótico común, con cualquier antipsicótico. Si uno da un antipsicótico y con sintomatología severa, como dice el DSM-4, con severas alteraciones de pensamiento o severas alucinaciones o severas alteraciones de conducta, y mejora con antipsicóticos, no hay que esperar los 6 meses porque mejoró con un tratamiento adecuado. Eso es una esquizofrenia. Ahora, para dar clozapina en un primer episodio, uno primero tiene que dar un antipsicótico a dosis y tiempo adecuado y no responder. Después tiene que dar otro antipsicótico a dosis y tiempo adecuado y que ese paciente no responda. O sea, ya eh, pasó más de un mes o pasaron 4 meses. Y después uno da clozapina. Porque no respondió. Y no responder es... Por eso hay que hacer escalas. Porque cuando yo leo historias clínicas del hospital y dice un poco menos de alucinaciones, un poco, mejoró un poco el delirio, y uno no tiene, con una escala CGI, que es una escala de evaluación sintomática que es fácil de hacer,
y uno pone moderadamente sintomático, severamente sintomático, extremadamente enfermo o más que extremadamente enfermo, es fácil de hacer. La puede hacer hasta el enfermero de la sala. Mejoró un poco, tuvo respuesta. O sea, no es resistente. Guillermo, acá el doctor Gargolov te pregunta, no sé si querés, Damián, hacerle la pregunta directamente o leo lo que pusiste acá. Pregúntame, Hola, hola, Damián. hola. Hola, Guillermo. Che, bueno, excelente la charla, la verdad que muy, muy atento. Eh, una excelente revisión, muy útil. Te quería preguntar sobre los síntomas emergentes, ¿no? Durante el tratamiento con clozapina. Supongamos paciente que está con clozapina, con respuesta, no remisión, no recuperación, digamos, paciente más típico, ¿no? Pero que tiene exacerbaciones sintomáticas, suponiendo que está tomando bien, suponiendo, porque es lo primero que hay que descartar, ¿no? Eh, ¿Alguna recomendación práctica de cómo manejar esas exacerbaciones que pueden estar, ¿no? Durante algunos días o unas semanas, y después vuelve, porque eso lo vemos en la psicosis, ¿no? Que sube, que puede tener. ¿Y qué dirías vos? Primero, Depende, ¿no? es interesante. Ante una exacerbación sintomática, si hay una urgencia, lo que no hay que hacer ante la urgencia es dalopidol, porque el dalopidol no va a funcionar. Lo que hay que hacer es dar lorazepam en la emergencia. ¿Está? Lorazepam intramuscular. Y de última, sí, también poder sumar lorazepam con prometacina. Eso en la emergencia. Después, ante una exacerbación sintomática, hay muchas cosas que pueden influir para la exacerbación sintomática, puede ser la misma evolución de la enfermedad. Uno, si está en una dosis relativamente baja, puede aumentar la dosis de clozapina. Y uno puede agarrar y decir, bueno, la verdad, le meto 100 más. Estoy en 500. Había mejorado este paciente, pero empezó a tener voces de comando de vuelta y le molestan. Y aumentá 100 más. Y uno ve. Entonces, y ahí es cuando uno tiene que hacer una escala. Este paciente tiene más de 80 de PANS, porque capaz que mejoró, pero si tiene más de 80 de PANS, o tiene 100 de PANS, o 120 de PANS, es un paciente extremadamente enfermo. O sea, y eso, por más que haya mejorado un poco antes, eso es un síntoma de resistencia a la clozapina. Entonces, cuando uno piensa en escalas o en exacerbación sintomática, tiene que pensar en cuánto es exacerbación sintomática. Bueno, tiene alucinaciones, pero en realidad es funcional, sigue yendo al supermercado, le doy permiso de salida, hace las compras y viene, está con los compañeros. No es que se puso paranoico y está con un cuchillo en la cama esperando que lo amasijara a alguien o que lo amasijen y que en cualquier momento. O sea, ese es un paciente extremadamente grave. Entonces, si mantiene la funcionalidad, bueno, uno aumenta la clozapina. Si no mantiene la funcionalidad, uno dice, bueno, este paciente está siendo resistente a este tratamiento. ¿Qué pasó? ¿Dejó de tomar la medicación? ¿Hubo alguna interacción medicamentosa? Si uno puede hacer concentración de clozapina, está bárbaro. En los Bien, hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se puede hacer clozapinemia. bien, bien.
Sí, gracias. No, preguntaba, pues, Pero no, pacientes pero compartimos mucho, sí. uno tiene que meter, o sea, uno aumentaste la clozapina. ¿Y qué haces? Y le metes aripiprazol, que es el único que realmente está aprobado. Ningún otro le vas a meter. No le vas a Sí, meter alopidol, porque la verdad que le vas a generar más bloqueo. sí, sí, no, claro, Guillermito, claro, eso es lo que preguntan ahí. Preguntaba más que nada por esto de que los casos que son los más graves que podemos ver en el hospital, acá hay uno de los colegas que está acá tiene un paciente de mi sala que ahora está en su sala, y que son esos que están con 900 miligramos de clozapina, con cialorrea, con todos los efectos sedativos, Y en no una funciona. exacerbación, Entonces, fumando, bueno, tenés los 900 miligramos, le pusiste el aripiprazol. y no. ¿Y qué estás esperando para hacerle el TEC? Bueno, eso, ahí está el punto. Que bueno, Eso, arrancaste la charla por ese lado, ¿no? Que claro. no hay, como no tienen ustedes, y no tenemos nosotros. Bueno, lo Sí, que pasa es entiendo. que nosotros tenemos que presionar desde las Sí, instituciones, porque hay una clara discriminación. ahí va. Ujú. Entonces, un paciente que no tiene una prepaga o que no tiene plata y está en un hospital público de gestión estatal, no tiene la posibilidad de hacerse una terapia electroconvulsiva como en Nueva York, como en Canadá, como en Australia, como en España, como en Uruguay. En Uruguay, Chile, en Chile. Chile, en Colombia. Sí, sí. Guillermito, Sí, el, el tiempo es tirano. Te quiero hacer la última pregunta yo, dale. y agradecer a todos por la participación. A ver, quisiera saber tu opinión, que para mí sos un gran experto. Evidentemente en esquizofrenia hay excelentes o por lo menos mejores resultados de tratamiento de los síntomas positivos con la diversidad de antipsicóticos que tenemos. Todavía, igual que los trastornos del estado de ánimo, la depresión o los síntomas negativos, la esquizofrenia siguen siendo el gran dolor de cabeza, a lo cual tenemos poca respuesta de los tratamientos que... La clozapina, ¿funciona bien en tratar de resolver los síntomas negativos de la esquizofrenia o funciona bien resolviendo los síntomas positivos de la esquizofrenia? Todos los antipsicóticos funcionan bien resolviendo los síntomas positivos, pocos funcionan resolviendo algunos síntomas negativos. La esquizofrenia es una de ellas, la misulpirida funciona más resolviendo síntomas negativos. No hay tratamiento aprobado por la FDA para los síntomas negativos. Sí hay en pacientes con severos síntomas negativos, uno puede, con pacientes estables, uno puede poner un antidepresivo, como dijimos antes, tanto mirtazapina, si se banca los efectos adversos que le va a dar la mirtazapina, que son metabólicos, o poner escitalopram, o poner fluoxetina, pensando en los efectos de interacción medicamentosa que tiene la fluoxetina. Entonces, si uno tiene que elegir, primero elegiría como antidepresivo escitalopram o citalopram, si uno está en el borde o el Moyano, porque no hay escitalopram, y después mirtazapina, para mejorar síntomas negativos. Las otras dos cosas que hay otros tratamientos para síntomas negativos, el memantine dicen que funciona para síntomas negativos. La verdad que genera muchos efectos adversos el memantine con la clozapina o con otros, se puede dar a otros, o sea, los síntomas negativos es el core de la esquizofrenia, es el núcleo de la esquizofrenia y los síntomas cognitivos son el núcleo de la esquizofrenia. Las otras dos terapias que realmente funcionan para síntomas negativos son la estimulación magnética transcranial, si es que se hace en alta frecuencia, y el otro que funciona es la terapia electroconvulsiva.
La terapia electroconvulsiva hecha en pacientes con predominantes síntomas negativos, pacientes resistentes con predominancia de síntomas negativos, mejoran los síntomas negativos. Hay un estudio polaco que se hizo, creo que en el 2017, o sea, con mejoría de los síntomas negativos, además de los síntomas positivos. Ok. Bueno, señores, el tiempo es tirano. Muchas gracias primero a vos, Guillermo. Excelente, de una calidad científica notable tu exposición, muy clara. A todos los presentes, agradecerles muchísimo la presencia y hemos tenido una asistencia bastante récord. Buen fin de semana para todos, como decía Tato Hola y Bores. chao, Guillermo. Nos Doctor, vemos la Hola, próxima. Karina. doctor, Cariño. ¿le puedo hacer una pregunta, pero no así teórica? Yo quería Dale. saber, porque tengo un caso muy importante de psicosis y epilepsia, ¿cómo me puedo comunicar con la doctora que nombró usted, que es especialista? Bueno, te pasa, contactame y te paso el contacto. ¿Y cómo me contacto con usted? gjonig@gmail.com. GJ, Honig. Como perfecto. Onyx, pero con H y con G. Gracias, En vez de- doctor. Eso. Cariños para todos, buen fin de Bueno, semana muchas y gracias. Muchas nos vemos gracias la por. próxima. Gracias, hasta Chao. luego. Chao.